¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te detiene, pero no sabes exactamente qué es? Y si te dijera que las enseñanzas de Carl Jung pueden ayudarte a descubrir esa barrera y transformarla en libertad, quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy podría transformar por completo la forma en que vives. Quizá hoy sea ese día que recordarás como un antes y un después, porque cuando te animas a cambiar, no estás dejando algo atrás, estás volviendo a ti, así que respira y acompáñame en este viaje transformador que comienza ahora. Te va a hacer bien. Carl Jung, con su profundo estudio sobre la mente y el alma, nos mostró que uno de los pasos más importantes para vivir en paz es aprender a aceptarse y perdonarse tal como somos, con todo lo que llevamos dentro. Hoy te contaré la historia de Miguel, un hombre común, con dudas y temores, que encontró en esas enseñanzas un camino hacia la sanación y la fortaleza interior. Miguel nunca pensó que un día estaría aquí, sentado en silencio, reflexionando sobre su vida, las decisiones que tomó y los caminos que dejó de recorrer. No fue un hombre que buscó respuestas fácilmente. Como muchos, vivió inmerso en la rutina, en el ruido constante del mundo, sin darse tiempo para mirar hacia adentro. Creció con la idea de que mostrar emociones era una debilidad, que debía ser fuerte para los demás, que no podía permitirse caer o dudar, y así fue acumulando heridas silenciosas, pequeñas grietas que con los años comenzaron a abrirse más y más. No era un hombre sin sueños, pero la vida parecía encargarse de apagar sus deseos lentamente, un trabajo que le consumía, responsabilidades que parecían no tener fin, y una sensación creciente de vacío que no sabía explicar. Pasaban los días, y aunque su entorno no cambiaba, él empezó a notar que algo en su interior pedía atención. A veces, se encontraba mirando al vacío sin realmente ver, con una inquietud profunda que no sabía nombrar. Los recuerdos de su juventud, de lo que alguna vez quiso ser, emergían en sus pensamientos y le provocaban una mezcla de nostalgia y tristeza. Había renunciado a tantas cosas que ahora apenas recordaba por qué las había dejado ir. Una noche, después de una discusión con un amigo cercano, Miguel sintió que algo dentro de él se rompía. No fue la discusión en sí, sino la mirada en sus ojos, como si le dijeran: ¿qué te pasa realmente? Esa pregunta retumbó en su cabeza durante días. Intentó ignorarla, pero la incomodidad creció hasta que decidió buscar ayuda. No sabía por dónde empezar, hasta que alguien le habló de Carl Jung y sus enseñanzas sobre el alma y la mente humana. Al principio, esas ideas le parecieron lejanas, casi filosóficas, pero algo en ellas resonó con lo que sentía en su interior. Una lucha constante con partes de sí mismo que no entendía. Jung hablaba de sombras, de esos aspectos ocultos dentro de nosotros que negamos o rechazamos, pero que son parte esencial de quienes somos. Miguel comenzó a entender que sus temores, su autocrítica y su constante autosabotaje no eran fallas personales, sino señales de una parte de él que necesitaba ser escuchada y comprendida. No fue fácil. Cada día enfrentaba resistencias internas, miedo a cambiar, miedo a enfrentarse a su verdad, pero cada pequeño paso que daba le acercaba a una mayor comprensión y a una paz que antes parecía imposible. Recordaba una frase de Jung que le acompañaba en esos momentos: lo que no sanas, se repite, y fue esa frase la que lo impulsó a no rendirse. Sabía que si no enfrentaba sus heridas, seguirían dictando su vida sin que él pudiera decidir. Miguel empezó a aprender a perdonarse, no un perdón superficial, sino uno profundo, que abrazaba todas sus imperfecciones, errores y limitaciones. Antes de continuar, si sientes que este contenido te aporta valor, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo me ayuda a seguir creando estos espacios de calma y reflexión.
aprendió que aceptarse no era resignarse, sino abrirse a la posibilidad de ser mejor, desde la compasión y no desde el juicio. Con cada paso que daba hacia ese perdón, notaba cómo la carga interna se hacía más ligera. Ya no tenía que luchar contra sí mismo, sino que podía observarse con ternura, como un viejo amigo que necesita cuidado y paciencia. Esa transformación interior comenzó a reflejarse en su vida diaria. Miguel empezó a tomar decisiones desde un lugar más auténtico, sin miedo a equivocarse. Aprendió que errar es parte del camino y que cada caída es una oportunidad para levantarse con más sabiduría. La relación con su familia también cambió. Antes, su orgullo y miedo a mostrarse vulnerable le alejaban de los demás. Ahora, podía abrir su corazón y compartir lo que sentía, sin temor al juicio. Un día, mientras caminaba por un parque cercano a su casa, Miguel sintió una paz que no recordaba haber experimentado en años. No era la ausencia de problemas, sino la presencia de una calma profunda en su interior. Sabía que su camino no había terminado, que aún quedaba mucho por descubrir y sanar, pero ya no se sentía solo ni perdido. Tenía las herramientas para seguir adelante, y eso le daba esperanza. Así, poco a poco, Miguel comenzó a construir una vida más auténtica, donde su mente y su alma caminaban en armonía. Y esa es la historia que hoy te comparto, porque sé que en ella puedes encontrar un reflejo de tus propias luchas, sobre todo, la invitación a empezar tu propio camino hacia la libertad interior. Con el tiempo, Miguel descubrió que no estaba solo en esa lucha interna. Comprendió que muchas personas, aunque no lo expresan abiertamente, cargan con esas mismas dudas, miedos y heridas. Esa revelación le dio consuelo, porque a menudo el dolor se hace más llevadero cuando sabemos que hay otros que lo sienten también. Las enseñanzas de Jung le ofrecieron un mapa para navegar ese mundo interior que antes le parecía confuso y aterrador. Empezó a entender que dentro de él coexistían muchas partes: el niño que fue, el adulto que debía ser fuerte, el soñador que aún latía en su interior y también las sombras que temía reconocer. Cada una de esas partes tenía una historia, un mensaje, y merecía ser escuchada. En ese proceso de escucha, Miguel se enfrentó a momentos difíciles. No fue un camino lineal ni exento de dudas. Hubo días en que quería rendirse, en que la ansiedad y la culpa lo invadían con fuerza, pero algo dentro de él seguía despertando, un susurro de esperanza que le decía que valía la pena continuar. Recordaba entonces otra frase de Jung que se volvió un mantra: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Esa idea le ayudó a ser más paciente consigo mismo y con los demás, a entender que nadie es perfecto ni tiene todas las respuestas, y que la verdadera fortaleza nace de aceptar nuestra humanidad. Un momento decisivo fue cuando Miguel decidió escribir sus pensamientos y sentimientos en un diario. No era un hombre dado a expresar sus emociones con palabras, pero esa práctica se convirtió en un refugio donde podía explorar sin miedo lo que llevaba dentro. Al escribir, se dio cuenta de cuántas veces se había juzgado duramente, se había castigado por errores pasados o se había impuesto expectativas imposibles. Comprendió que ese diálogo interno negativo había sido una de las cadenas más fuertes que le impedían avanzar. Empezó entonces a practicar la compasión hacia sí mismo. Cada día, frente al espejo, se repetía que era suficiente tal como era, que merecía amor y paz, incluso con sus imperfecciones. No fue fácil, y muchas veces la voz del crítico interior intentaba silenciar esa nueva voz amable. Pero poco a poco, la voz de la compasión fue creciendo y tomando fuerza. Miguel también aprendió a reconocer cuándo estaba cayendo en el autosabotaje. Esa voz interna que dice: no puedes, no mereces o no lo lograrás.
empezó a perder poder cuando él la enfrentaba con conciencia y decisión. Descubrió que esas frases eran ecos de heridas antiguas, de miedos heredados, no verdades absolutas. Esa comprensión le dio libertad, porque liberarse del autosabotaje no significa eliminar el miedo, sino cambiar la relación con él. En lugar de luchar o huir, Miguel aprendió a aceptar esos miedos y a caminar con ellos, sin dejar que controlaran su vida. Su transformación también impactó en su manera de relacionarse con el mundo exterior. Empezó a elegir con más cuidado a quienes permitía cerca, a buscar conexiones auténticas en lugar de aparentar o esconderse tras máscaras. Con el tiempo, Miguel se animó a retomar viejas pasiones que había abandonado por miedo al fracaso o al qué dirán. Redescubrió el placer de pintar, de escribir pequeños relatos, de perderse en la música. Estas actividades le ayudaron a reconectar con su esencia, esa parte vital y creativa que había quedado dormida. Y lo más importante, Miguel comprendió que la sanación no es un destino final, sino un camino continuo, que cada día es una nueva oportunidad para elegir la paz, la aceptación y el amor propio. Ahora, cuando enfrenta un desafío, recuerda las palabras de Jung: la alegría que sientes es tu propia tristeza que se ha convertido en luz. Esa frase le recuerda que en cada dificultad hay una semilla de crecimiento y que el dolor también puede ser maestro. Miguel no es un hombre perfecto, ni pretende serlo. Es un ser humano que aprendió a mirar hacia adentro con ternura y valentía, y que decidió no dejar que las heridas del pasado definieran su presente ni su futuro, y esa decisión, esa pequeña pero poderosa elección, lo ha llevado a una vida más plena y auténtica. Si algo puedes llevarte de esta historia, es que no importa dónde estés hoy, ni lo que hayas vivido, siempre es posible comenzar a mirar hacia adentro, a reconocer esas sombras y a darles luz, porque en esa luz está la verdadera libertad. A medida que Miguel avanzaba en su proceso de sanación, comenzó a darse cuenta de que muchas de las barreras que había enfrentado durante su vida tenían un origen mucho más profundo de lo que él imaginaba. No se trataba solo de circunstancias externas o decisiones erradas, sino de patrones invisibles, grabados en lo más hondo de su inconsciente. Estos patrones moldeaban sus pensamientos, sus emociones y sus acciones, casi sin que él lo notara. Una de las enseñanzas más poderosas que encontró en Jung fue la idea de que la mente está dividida en distintas partes, algunas conscientes y otras no tanto. La sombra, ese lado oscuro que todos tenemos, no era algo para temer ni negar, sino para descubrir y aceptar. Miguel empezó a entender que negar esa sombra solo la hacía más fuerte, porque permanecía oculta, influyendo en su vida sin que él pudiera controlarla. Esa aceptación de la sombra no fue sencilla. Enfrentarse a sus propios defectos, a sus miedos más profundos y a sus secretos más ocultos le provocaba una mezcla de miedo y resistencia, pero también, poco a poco, una sensación nueva de liberación, porque reconocer esos aspectos oscuros le permitía integrarlos, y esa integración era el primer paso para sanar. En ese camino, Miguel aprendió a dejar de luchar contra sí mismo. En lugar de negarse, se permitió sentir, llorar, enfadarse y también perdonarse. Descubrió que el perdón no era un regalo para los demás, sino un acto de amor hacia uno mismo, que liberarse del peso de la culpa y la autocrítica abría espacio para la paz interior. Y si este tipo de reflexiones te está haciendo bien, te agradeceré que le des al botón me gusta y te suscribas al canal, activando la campanita para no perderte los próximos videos. Y si disfrutas de este contenido tanto como yo al crearlo, déjame en los comentarios la frase me encantan estas reflexiones. También puedes contarme qué temas te gustaría que tratase próximamente.
Leo con cariño cada mensaje. Sigamos recorriendo este camino, con calma y con sentido. Con el tiempo, Miguel comenzó a notar cambios sutiles pero profundos en su vida diaria. Su ansiedad disminuyó, su autoestima creció y sus relaciones con los demás empezaron a sanar. Ya no se sentía atrapado en ciclos repetitivos de dolor o frustración. Había aprendido a observar sus pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos, a reconocer las señales de autosabotaje y a responder con conciencia. Una de las herramientas que más le ayudó fue la meditación y la práctica de la atención plena. Dedicaba unos minutos cada día a observar su respiración y sus emociones, sin juzgarlas ni rechazarlas. Esa práctica le permitió estar más presente, más conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Miguel también encontró en la naturaleza un gran aliado. Las caminatas al aire libre, el contacto con el sol y el viento, le brindaban calma y claridad. Sentía que, en esos momentos, su mente se aclaraba y su corazón se abría. Aprendió a valorar la simplicidad y la belleza de las cosas pequeñas, y eso le ayudó a disminuir la ansiedad y la sensación de urgencia que tantas veces lo consumían. Además, comenzó a rodearse de personas que le aportaban apoyo y comprensión. En lugar de críticas o juicios, entendió que no tenía que cargar con todo solo, que pedir ayuda era un signo de fortaleza, no de debilidad. Se animó a compartir sus sentimientos con amigos de confianza, y eso le permitió sentirse menos aislado y más acompañado en su proceso. A través de esas conexiones, Miguel descubrió la importancia de la empatía y la compasión hacia los demás, pero también hacia sí mismo. Reconoció que todos tenemos heridas invisibles, batallas internas que nadie ve, y que ser amable con uno mismo es esencial para sanar y crecer. Un día, mientras revisaba algunos de sus antiguos escritos, encontró una frase que Jung había dicho y que nunca antes había leído con atención: la sombra no puede ser iluminada, solo puede ser integrada. Esa idea le hizo entender que no se trataba de eliminar sus sombras o defectos, sino de aceptarlos como parte de su ser, sin juicio ni rechazo. Ese aprendizaje le permitió liberarse de la autoexigencia excesiva y del perfeccionismo que tanto sufrimiento le habían causado. Ya no buscaba ser un hombre perfecto o sin errores, sino un hombre auténtico, con sus luces y sus sombras. Aprendiendo a vivir en equilibrio, Miguel comenzó a notar que su vida adquiría un sentido más profundo. Las pequeñas acciones cotidianas, los momentos de silencio y reflexión, se convertían en rituales de cuidado y amor propio. Esa conexión consigo mismo le daba fuerzas para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Además, la relación con su familia mejoró notablemente. Al estar más presente y en paz consigo mismo, podía escuchar y entender a sus seres queridos desde un lugar más amoroso y abierto. Aprendió a comunicar sus emociones sin miedo y a establecer límites saludables que protegían su bienestar. A pesar de los avances, Miguel sabía que el camino no terminaba ahí. La sanación era un proceso constante, una danza entre la luz y la sombra, entre la aceptación y el crecimiento. Había aprendido a caminar con paciencia, sin exigir resultados inmediatos, confiando en que cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba a una vida más plena. En uno de esos momentos de reflexión profunda, Miguel recordó otra enseñanza de Jung que lo impactó. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Esa frase se volvió para él una guía y un desafío, porque implicaba dejar atrás máscaras, expectativas ajenas y miedos, para mostrarse tal cual era, con toda su verdad. Así, día a día, Miguel se fue convirtiendo en un hombre más libre, más auténtico, más en paz. Un hombre que no temía mirar hacia adentro, que aceptaba su historia
y la usaba como motor de transformación, y esa transformación fue posible porque Miguel decidió enfrentar sus sombras, escuchar su alma y perdonarse con ternura, porque entendió que la verdadera fortaleza nace del amor propio y la aceptación profunda. Si tú que me escuchas hoy sientes que algo te impide avanzar, que hay una voz interna que te detiene, quiero que sepas que no estás solo, que hay un camino hacia la libertad interior y que está al alcance de tu mano. Solo hace falta dar el primer paso, ese que Miguel dio, mirar hacia adentro con valentía, aceptar la sombra y abrir el corazón a la sanación, porque en ese viaje encontrarás no solo paz, sino también la fuerza para vivir una vida auténtica y llena de sentido. Al avanzar en su camino de autoconocimiento, Miguel comenzó a descubrir que la mayor batalla no estaba afuera, sino dentro de sí mismo. Esa lucha interna contra sus propios pensamientos negativos, sus dudas y miedos, había sido durante años un peso silencioso que lo frenaba, le robaba energía y lo alejaba de la felicidad que anhelaba. Sin embargo, entender ese conflicto interno fue también el primer paso para empezar a liberarse. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros peores enemigos. Nos juzgamos con dureza, nos exigimos sin piedad, y cuando cometemos errores, nos castigamos en lugar de aprender. Miguel había vivido años bajo ese tirano invisible que es el autosabotaje, esa voz interna que decía, no eres suficiente, no mereces ser feliz, o es demasiado tarde para cambiar. Pero un día, mientras leía uno de los textos de Jung, encontró una frase que hizo que todo comenzara a cambiar. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esa idea tocó un lugar profundo en su interior. Comprendió que durante mucho tiempo había intentado negar sus miedos y defectos, escondiéndolos bajo una máscara de fuerza y control. Pero esa negación solo había alimentado su sufrimiento. Miguel decidió entonces dejar de luchar contra esas partes de sí mismo que tanto dolor le causaban. En vez de resistirlas, optó por observarlas con curiosidad y compasión. Comenzó a escribir en un diario sus pensamientos más oscuros y sus emociones reprimidas, sin filtro ni censura. Ese acto sencillo, pero poderoso, le permitió sacar a la luz lo que llevaba dentro y empezar a entenderlo. Con cada página escrita, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Las palabras le daban forma a sus temores, a sus inseguridades, y al expresarlas, perdían parte de su poder paralizante. Aprendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una puerta hacia la autenticidad y la sanación. Poco a poco, Miguel incorporó a su rutina diaria prácticas que lo ayudaban a cultivar esa nueva relación consigo mismo. La meditación, la respiración consciente y la visualización de escenarios positivos se convirtieron en aliados que le daban calma y claridad mental. Descubrió que el simple hecho de detenerse unos minutos para observar su mundo interno sin juicio era un acto revolucionario. Durante este proceso, también enfrentó la dificultad de cambiar hábitos antiguos y patrones mentales arraigados. No fue fácil deshacer años de creencias limitantes y modos automáticos de reaccionar. Hubo momentos en que la desesperanza y la frustración quisieron hacerle retroceder. Pero la enseñanza de Jung sobre la perseverancia en el camino del autoconocimiento lo mantuvo firme. La conciencia de la sombra es el inicio de la libertad. Con ese pensamiento en mente, Miguel aprendió a ser paciente consigo mismo. Comprendió que sanar no era un destino, sino un camino lleno de aprendizajes, tropiezos y avances, que cada pequeño logro, por mínimo que pareciera, era una victoria que fortalecía su espíritu. Además, empezó a reconocer la importancia de rodearse de personas que apoyaran ese cambio interior. Al principio, tenía miedo de compartir sus inquietudes y vulnerabilidades con otros,
temiendo ser juzgado o incomprendido, pero poco a poco encontró amigos y seres queridos dispuestos a escucharlo sin críticas, con empatía y respeto. Esa red de apoyo se volvió fundamental para Miguel, no solo porque le brindaba compañía en el camino, sino porque le recordaba que no estaba solo en sus luchas, que la humanidad entera comparte la experiencia de buscar sentido, paz y aceptación. En uno de esos encuentros, un amigo le mencionó una cita de Jung que resonó profundamente en él: "No hay luz sin sombra". Esa frase lo hizo reflexionar sobre la dualidad de la vida y cómo aceptar sus propias sombras era también aceptar la totalidad de su ser. La luz y la sombra, lo claro y lo oscuro, lo bueno y lo difícil, forman un todo inseparable. Este nuevo entendimiento le permitió soltar la autoexigencia de ser perfecto o siempre positivo. Miguel empezó a aceptar sus días grises y sus emociones difíciles como parte natural del vivir. Ya no luchaba contra ellas, sino que las abrazaba con paciencia y amor. Con esa aceptación llegó también una mayor conexión con su creatividad y sus pasiones. Al liberar espacio en su mente y corazón, Miguel redescubrió su amor por la música, la lectura y la pintura, actividades que antes había dejado de lado por falta de tiempo o energía. Estas actividades se convirtieron en fuentes de alegría y expresión, vitales para su bienestar emocional. Una mañana, mientras caminaba por un parque cercano, Miguel tuvo una epifanía que le cambió la forma de ver su vida. Observaba cómo las hojas caían suavemente de los árboles, cómo el viento movía las ramas con calma, y sintió una profunda paz interior. En ese instante, comprendió que la vida es un constante fluir, y que resistirse solo genera sufrimiento. Decidió entonces practicar esa entrega consciente, dejar ir lo que no podía controlar y aceptar lo que la vida le traía. Esa entrega no era resignación, sino una sabia aceptación que le permitía vivir con mayor libertad y serenidad. Miguel también comenzó a transformar su relación con el tiempo. Dejó de obsesionarse con el pasado y el futuro y aprendió a valorar el presente, ese instante único y efímero que es la verdadera esencia de la vida. Cada día se recordaba a sí mismo que la felicidad no está en alcanzar metas externas, sino en disfrutar y agradecer lo que ya tiene. Esta transformación interior tuvo un efecto profundo en su salud física y emocional. Su ansiedad se redujo, su sueño mejoró y su energía aumentó. Se sintió más fuerte y capaz de enfrentar los retos que la vida le presentaba. Uno de los mayores cambios ocurrió en la forma en que Miguel se veía a sí mismo. La voz crítica que durante años le decía «no vales», se fue haciendo más suave, reemplazada por una voz interna de cariño y aceptación. Aprendió a valorarse, no por lo que hacía o lograba, sino simplemente por ser quien era. A medida que esa voz de amor crecía dentro de él, Miguel empezó a irradiar esa luz hacia los demás. Sus relaciones se volvieron más sinceras y profundas, porque ya no necesitaba fingir ni esconder su verdad. Su autenticidad generaba confianza y conexión. Sin embargo, Miguel sabía que aún había mucho por aprender y crecer. El camino del autoconocimiento es infinito, y cada etapa trae nuevos desafíos y revelaciones. Pero ahora caminaba con confianza, sabiendo que tenía las herramientas y la fuerza para seguir adelante. En uno de sus momentos de reflexión, recordó otra frase de Jung que lo acompañó en este proceso: «La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir». Esa frase le recordaba que vivir plenamente, con todo lo que eso implica, era la verdadera sanación. Por eso, Miguel decidió comprometerse a vivir con autenticidad, amor y coraje, a no esconderse más detrás de máscaras ni limitarse por miedos antiguos, a abrazar su sombra y su luz y a caminar cada día con la certeza de que merece ser feliz.
Si tú que me escuchas hoy te sientes atrapado por tus propios miedos o dudas, recuerda que hay un camino de libertad y paz esperándote, que como Miguel, puedes comenzar por aceptar lo que llevas dentro y darte permiso para sanar. Solo hace falta dar ese primer paso con valentía y amor, porque en ese acto está la llave que abre la puerta hacia una vida más auténtica y plena. Cuando Miguel decidió comprometerse con ese camino de autenticidad y amor propio, la vida comenzó a mostrarle nuevas posibilidades. No fue algo inmediato ni sencillo. De hecho, cada paso parecía retador, como si estuviera caminando por un sendero cubierto de sombras y luces intermitentes. Pero en medio de esas incertidumbres, algo en su interior comenzó a cambiar, una semilla de esperanza que se fue haciendo más fuerte con cada reflexión, cada momento de pausa y cada pequeño acto de cuidado hacia sí mismo. Antes de ese compromiso, Miguel solía estar atrapado en un círculo vicioso de exigencias y críticas internas. La voz en su cabeza no era amable, más bien parecía un juez severo que señalaba sus errores, sus dudas, sus miedos. Esa voz lo mantenía en un estado de alerta constante, impidiéndole descansar realmente y mucho menos disfrutar del presente. Sabía que algo no estaba bien, que ese constante autosabotaje no era sano, pero no entendía cómo romper ese patrón que tanto daño le hacía. Con el tiempo, y gracias a las enseñanzas de Carl Jung que comenzó a explorar, Miguel comprendió que esa voz interior era solo una parte de sí mismo, una parte que intentaba protegerlo desde la confusión y el miedo. Aprendió que no tenía que pelear contra ella ni juzgarla, sino más bien observarla con curiosidad y compasión. Esa comprensión fue como una llave que le abrió la puerta hacia un mundo nuevo, el mundo del autoconocimiento y la aceptación. Cada día, Miguel dedicaba un momento para sentarse en silencio y escuchar lo que su mente y su corazón le decían. Era un proceso lento y a veces incómodo, porque aparecían emociones guardadas por años: la tristeza, la rabia, la culpa, la inseguridad. Pero también descubrió que al darle espacio a esos sentimientos, en vez de rechazarlos, ellos comenzaban a perder su poder de controlar su vida. En ese proceso de aceptación, Miguel empezó a perdonarse a sí mismo, entendiendo que era humano, con virtudes y defectos, con luces y sombras, y que todo eso formaba parte de su esencia. La transformación que empezó a vivir fue profunda. No se trataba de cambiar para agradar a otros, ni para alcanzar una perfección imposible, sino de abrazar su propia verdad, sin máscaras ni pretensiones. Ese acto de valentía le permitió soltar cargas que había llevado durante años y comenzar a caminar con más ligereza y autenticidad. Descubrió que vivir en paz no significa estar libre de conflictos, sino aprender a navegar dentro de ellos con serenidad y confianza. Además, Miguel notó cómo su relación consigo mismo repercutía en sus vínculos con los demás. Al estar más en paz, se volvió más paciente, más presente, más genuino. Las conversaciones con su familia y amigos se volvieron más profundas y sinceras. Ya no temía mostrar sus emociones ni expresar sus necesidades. Esa apertura también invitó a otros a ser más auténticos, creando un espacio de amor y respeto mutuo. Pero el camino de Miguel no fue lineal ni perfecto. Hubo días en los que la voz crítica volvía con fuerza, en los que las dudas y los temores parecían querer apoderarse de él. Sin embargo, ahora tenía herramientas para enfrentar esos momentos. La autocompasión, la reflexión consciente y la paciencia. Entendió que retroceder no era fracasar, sino parte natural del proceso de crecimiento, y que cada vez que se levantaba, lo hacía con más fuerza y claridad. Miguel también aprendió a identificar los pequeños actos de autosabotaje que solía realizar sin darse cuenta. La procrastinación, la autocrítica excesiva, la evasión de sus propias emociones.
Con esa conciencia, pudo ir cambiando poco a poco sus hábitos. Sin exigirse cambios abruptos ni imposibles, empezó a cuidar su mente y su cuerpo con respeto, dedicando tiempo a actividades que le brindaban alegría y tranquilidad, como caminar al aire libre, leer o simplemente respirar con atención plena. Una de las lecciones más valiosas que Miguel recibió de Jung fue la idea de que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros mismos, pero también que dentro de nosotros está la mayor fuerza para sanar y crecer. Miguel decidió entonces convertirse en su propio aliado, su compañero de viaje en esta aventura que es la vida. Hoy, al mirar atrás, Miguel siente que ha recorrido un largo camino de autodescubrimiento y sanación. No se considera perfecto ni libre de problemas, pero sí más libre de la carga de la autocrítica destructiva y más abierto a la belleza de su propia humanidad. Su historia es un testimonio de que es posible transformarse desde adentro, aprendiendo a aceptarse y perdonarse, a pesar de las heridas y las dificultades. Y ahora, quiero invitarte a ti que has escuchado esta historia a hacer un pequeño pero poderoso compromiso contigo mismo. Te propongo un reto para esta semana, que puede ser el inicio de tu propio camino hacia la paz interior. Dedica cada día 5 minutos para sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y traer a tu mente una enseñanza de Carl Jung que resuene contigo. Puede ser una idea, una frase, o simplemente la sensación de que estás en un proceso de transformación. Durante esos minutos, permite que tus pensamientos y emociones fluyan sin juzgarlos. Observa qué surge y acompáñate con ternura. Si lo deseas, puedes escribir en un cuaderno lo que sientes o descubres en ese momento. No busques respuestas inmediatas ni soluciones rápidas. Solo sé testigo de ti mismo, con respeto y amor. Este pequeño acto de atención y cuidado puede ayudarte a abrir un espacio interior de calma y comprensión que es la base para cualquier cambio verdadero. Recuerda que el camino hacia la sanación es un proceso, y cada paso, por pequeño que parezca, es valioso. Gracias por estar aquí, por dedicar tiempo a tu bienestar y a tu crecimiento personal. Para cerrar, quiero dejarte una última reflexión de Jung que acompaña este viaje de autodescubrimiento. No hay luz sin sombra y no hay totalidad sin aceptación de ambas. Que estas palabras te inspiren a abrazar cada parte de ti con coraje y compasión, porque en esa aceptación está la verdadera libertad. Si este video despertó algo en ti, apóyalo con un me gusta y suscríbete activando la campanita. Compártelo con alguien que también necesite una pausa en su vida. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy en el cambio. Así sabré que estuviste conmigo hasta el final. Este camino hacia una vida más simple y tranquila lo recorremos juntos. A veces, solo hace falta una voz que te recuerde que puedes vivir más despacio, y para eso estoy aquí, acompañándote. Ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en pantalla. Te va a hacer bien. Recibe un abrazo muy fuerte y bendiciones. Hasta pronto.